todas estas plantas, de toda esta fila de cubos. Son 12 cubos que se sacan a diario y se selecciona la planta para meterlas a los 12 cubos. Ok. Aquí se lavó, se limpió, se capturó el sílido que tenía. El sílido que tenía se capturó todo, se limpió el cubo, se lavó con una hidrolavadora. ¿Y cómo se captura la diaforina? La diaforina, ahora te muestro cómo. Son capturadores bucales. Ajá. Y también usamos bombas de vacío. Es más rápido con la bomba de vacío. Entonces una vez que ya tenemos esas plantas, las ponemos en festa. Mira, las metemos en cada cubo, llevan 10 plantas por cubo, y le liberamos los sílidos. Aquí se liberó 300 sílidos. En este cubo se liberaron 300 sílidos. Así usamos esta bomba de vacío. Lo que pasa, como funciona esta, es que le hacemos un reductor para la manguera de ese tipo. Entonces ya la enchufamos y todo. Y con eso, que es la mínima potencia de la captura. Lo mínimo aquí con esta se regula, pero se lo tengo quitado porque pues es mucha la presión y los insectos se pueden morir. Entonces aquí va. De hecho, si se lo ponen no afecta tanto. Entonces con eso los capturamos el sílido. Entonces, las diaforinas las ponemos de 300. Aquí hay 100. Entonces, ya para cambiarlos, así para que ya no se escape. Ya. Los coccinélidos se comen toda la diaforina que encuentren, O sea, los coccinélidos, de que de hecho aquí los tengo. ¿Esos cómo son? Las catarinas, son depredadores. Catarinas, hormigas, arañas. Mientras esté suculento el brote, es cuando mayor va. Tienes que encontrar bueno, nosotros aquí tenemos un dato muy importante. Si el brote ya está abierto, no es aceptado por diaforina. Mira, vamos a ver. O cuando está todavía en yema. Hay dos estadios, mira. Este tipo de yema nosotros le llamamos de cepillito, ¿no? Así un concepto así muy, muy cotidiano es el cepillito. ¿Por qué? Porque está tan cerrado todavía o tan empezando a desarrollarse que diaforina ahí ovipositada, o sea, como buscar una forma de protección a sus huevos, ¿no? Cuando está así, porque cuando ya está abierta la hoja o el brote, diaforina no, es muy poca la infestación. Si te fijas también hay en el en vez de las hojas, ¿no? Como lo has observado, hay las ninfas. Sí. Pero es mayor la cantidad de huevos que deposita en un brote así, porque de aquí es cuando empiezan a caminar todas poco a poco y se van desarrollando y caminando en todo el brote. En cambio, cuando tengo brotes así, que todavía está en botón, mira, esto le llamamos el botón, no tiene dónde infestar, o sea, únicamente se va a las hojas, mira, claro, está ahorita acá.